Bueno, nuevamente muchas gracias, Dani Mauricio, por la amable presentación. Agradecerle también a los participantes, a los asistentes y comentarles pues que este es un webinar que estamos realizando en el marco del proyecto Seneca de sostenibilidad energética para Colombia. Es un proyecto que hace parte de los macroproyectos de Colombia Científica que el país inició desde hace unos 4 años, perdón, y en los cuales pues estamos inscritos y hemos tenido la oportunidad de compartir con múltiples colegas en el país y en el mundo. Y hoy queremos mostrarles algunos aspectos metodológicos, algunas herramientas que nos permiten o nos ayudan a construir el cambio en esta transformación digital de las redes eléctricas, un tema que es realmente muy amplio, apasionante y donde pues las personas que estamos en este auditorio pues nos encontramos muy interesados en poderlo llevar a cabo, ¿sí? Primero, pues quiero aprovechar para presentarles nuestro grupo de investigación se llama Percepción y Sistemas Inteligentes, tiene el más alto reconocimiento por parte de MinCiencias, pues somos un grupo de categoría A1 y en general pues nuestro trabajo circula o se desarrolla alrededor de los sistemas inteligentes, ¿sí? Sistemas inteligentes que empezaron a gestarse desde por allá, desde los años 80, 90, en donde trabajamos fundamentalmente arquitecturas de procesadores e instrumentos inteligentes, ¿sí? O instrumentación electrónica realmente. Entonces eso ha ido emigrando y pasamos hacia sensores inteligentes en donde pudimos o hemos podido desarrollar diversas actividades o diversos proyectos con enfoque industrial, entre los que me gustaría destacar uno que es el de Roy Alpha, donde desarrollamos un fotogoniómetro que nos permite definir o construir el lóbulo de la iluminación para las luminarias de vías públicas. Esto es un equipo pues, que se consigue por fuera del país con del orden de $1.000.000, pero nosotros con el apoyo de ProExport logramos construirlo con un presupuesto más reducido y adaptado naturalmente a las necesidades específicas de esta empresa. Y pues el logro mayor fue haber incrementado en un 27% las exportaciones de esta empresa. Luego, en el ámbito de las Smart Cities o Smart Grids y sensores inteligentes, uno de nuestros primeros desarrollos fue un sistema de medición concentrada utilizando medidores inteligentes, llevando todo hasta la empresa, la información. Absolutamente todo el desarrollo se hizo en el marco de este proyecto con el grupo de investigación. Obtuvimos una patente de investigación y pues la empresa pudo poner al servicio y pudo vender equipos de este estilo. Luego, pues comenzamos a migrar hacia la inteligencia artificial, señales e imágenes. Sí, y uno de los aspectos donde trabajamos es conjugar imágenes en el espectro visible, en el espectro no visible, trabajar con sensores remotos y pues con esto hay una serie de desarrollos de agricultura de precisión, en este caso, aplicado a mantenimiento preventivo, ¿sí? Como lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Y finalmente trabajamos también en robótica de servicio para desarrollando robótica específica para solución de problemas, ¿no? Aquí pues siempre destacamos que este es como el corazón la parte de proyección social de nuestro grupo. Trabajamos en robótica para niños, en robótica de apoyo a personas en situación de discapacidad. Entonces son diferentes tipos de aplicaciones que tenemos. Hemos colaborado con múltiples empresas,
¿sí? Como de orden, de orden de gobierno, pero también de orden privado o semiprivado, sí, empresas sobre todo industriales del sector eléctrico. Y por acá tenemos también fundaciones para rehabilitación, fundaciones de apoyo a la discapacidad. Entonces, este es como el marco de referencia. Bueno, ahora sí entrando en, en materia, entonces vamos a tratar de mostrar cómo esos retos o esas implicaciones que tiene la transformación digital de las redes eléctricas. ¿Sí? Entonces, partimos desde unos sistemas actualmente, sistemas eléctricos aislados, que ya han iniciado en algunos países con mayor fortaleza, en otros con menos fortaleza, a hacer sistemas eléctricos con algunos niveles de interconectividad, pero realmente el reto grande es lograr esa transformación digital de la red. Para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si lo miramos desde la demanda y lo miramos desde la oferta, ¿sí? Entonces vemos cómo nuestro actuado actual desde la demanda es una demanda completamente rígida, es un sistema inflexible en general. Sobre la demanda poco o nada podemos hacer, sobre todo en los clientes residenciales o clientes pequeños. A nivel de industria hay más avances respecto de la gestión o de la capacidad de gestión de esa demanda. ¿Sí? Idéntica situación aparece con la oferta. La oferta también es una oferta esencialmente centralizada y pues algunos clientes grandes, clientes mayoritarios han podido descentralizarse y también han podido entrar en ese mercado de competencia. Sí, estamos hablando de un escenario típico de Colombia, de países de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es el gran reto? El gran reto es flexibilizar la demanda, distribuir la oferta, pero trascendiendo de esos grandes clientes hacia clientes comerciales, hacia pequeñas industrias y naturalmente a esos residenciales cuyos consumos, si bien es cierto, son pequeños, son millones y millones de clientes residenciales que les da un gran poder para impactar a nuestras redes. Entonces, y naturalmente, sin perder de vista esa migración que cada vez es más inminente, ¿no? Del transporte de combustión tradicional, ¿cierto? A una transformación tecnológica hacia vehículos de tipo eléctrico, por ejemplo, que ya en nuestros países uno los ve que ya están rodando por las calles y uno ve las vitrinas de los proveedores de vehículos que ya tienen este tipo de vehículos. En Colombia hay un fuerte impulso. Hace unos 4 años el bus eléctrico era considerado inviable. Sí, pues pienso yo que era un error. Y por fortuna, con unos estudios que hicimos con la CBC, sí, de acá con la corporación CBC del Valle, mostramos y pudimos mostrarle al ministerio en ese momento en el país que había errores en la concepción de esos modelos de negocio y que realmente los buses eléctricos eran viables y podían ser un modelo de negocio beneficioso. Pero naturalmente esto es un proceso y yo creo que poco a poco vamos a ir desplazando esa energía de combustión por energía eléctrica y ojalá pues energía eléctrica de origen limpio. Entonces, ese transporte va a significar un fuerte incremento en la demanda y unas mayores exigencias sobre flexibilización de esa demanda y sobre distribución de la oferta. Entonces, ese es como el futuro que nos espera y aparece quizás un nuevo jugador en nuestro escenario.
No sabemos quién lo va a jugar, quién va a ser el actor predominante aquí, pero indiscutiblemente van a aparecer esos agregadores o integradores de recursos energéticos distribuidos. Van a aparecer en el mercado de la misma manera como en el sector financiero aparecieron esas mesas de dinero o esos agentes que aglutinan recursos de pequeños ahorradores para ponerlos a jugar en las grandes ligas y a ponerlos a jugar en la bolsa. Entonces, de esa manera vemos que va a empezar a surgir ese agregador o ese integrador de las DER, ¿sí? Y hay que habilitar las condiciones para el trabajo. Entonces, con esto, esa transición es lo que nos llevaría a estas smart grids, a estas redes eléctricas inteligentes, pues que tienen diferentes componentes, tanto en la generación como en la distribución, y sobre todo con ese giro, digo yo, ¿no? Si en el siglo pasado y quizás en la primera década de este siglo siempre ha sido preponderante la generación y la transmisión, pues yo considero que este siglo y quizás desde la segunda década de este siglo, ya es la hora de ponerle atención a la demanda. Ya es la hora de que veamos la demanda como un factor importante desde la gestión y como ese balance que debemos buscar entre la generación y la demanda es un objetivo que vamos a buscar. ¿Para qué? Para optimizar la red, para flexibilizar el sistema, para aceptar nuevos roles que puedan surgir en el mercado de energía, responder con asertividad a la movilidad eléctrica, ser más eficientes. Se demuestra rápidamente que el seguir con esa gran red y quizás movernos hacia pequeñas redes, hacia micro redes, nos volvería más resilientes frente a la respuesta de fenómenos naturales, por ejemplo, o de grandes ataques que puedan hacer nuestra red, que de hecho ya hay ejemplos de ciberataques, ¿no? Que se están dando en algunos países y en nuestro mismo país. Y finalmente, pues, optimizar y generar nuevos tipos de servicios. Entonces, ¿qué tendencias se marcan aquí? ¿Sí? Un fuerte cambio desde una conectividad baja hacia sistemas cada vez más fuertemente conectados, sobre todo a nivel de distribución. Falta camino, pero hacia allá vamos. Y eso va a implicar que podamos tener ese sistema de distribución sensorizado, que es uno de los grandes sueños para poder tener información desde el barraje secundario de nuestra subestación de distribución hacia abajo. Esa sensorización nos va a garantizar, nos va a facilitar una mayor observabilidad, pero esa observabilidad viene acompañada de una inmensa cantidad de datos que provienen de la red. Y esos datos necesariamente hay que recurrir a técnicas de ciencias de datos, técnicas de inteligencia artificial para poder responder acertadamente a ese volumen de datos y volumen de datos que van a apoyar nuestra toma de decisiones cada vez más cercanas a tiempo real. ¿Sí? Ese nivel de electrificación baja que existe en algunas regiones, ¿cierto? Y en algunos países, pues cada vez va a ser mucho más alta, porque nuestro desarrollo económico así lo implica, ¿cierto? Y por ese impacto que a futuro va a tener la movilidad eléctrica sobre la demanda de energía de nuestra red. Y por supuesto, trascender, ¿no?, de esa gestión y operación que en este momento es eminentemente centralizada hacia una generación distribuida, a una demanda flexible y a una gestión y operación flexibles y distribuidas. Entonces, ese panorama implica un cambio muy fuerte y es un cambio trascendental. Entonces, esta es como el escenario con el que pretendemos, ¿no? Y esto está en construcción todavía, ¿sí? Pero con el que pretendemos mostrar un panorama de todo lo que implica el cambio. Es un panorama gigantesco, por supuesto, ¿cierto? Y entonces partimos
si hablamos de país, ¿cierto? O hablamos de empresa, partimos de las necesidades, de los mercados, ¿cierto? De las políticas, la regulación y la normativa que nos impone nuestros países, ¿cierto? En nuestro caso particular aquí en Colombia sería la CREC, sería XM, sería el Ministerio de Minas y Energía, y en cada país de Latinoamérica pues existen estos condicionantes. Entonces la primera pregunta que debemos responder, ¿cierto? Y está mucho más imbricada su respuesta a nivel gerencial, es decir, ¿cuál es la estrategia corporativa y competitiva? ¿Qué es el punto de partida de todo lo que viene hacia abajo? Por eso este modelo es completamente jerárquico, es decir, enmarcados en unas condiciones de regulación normativa, de mercado y de política, voy a trazar las estrategias corporativas, la estrategia competitiva de mi empresa, planteando una visión, qué modelos de negocio quiero habilitar, hacia dónde quiero orientar mi empresa, y pues naturalmente se desaten unos objetivos y unas metas que de alguna manera, siendo un poco atrevidos, podemos decir que se sintetizan al final de cuentas en el negocio central que tiene la empresa eléctrica actual, que es la de gestionar activos. O sea, la inmensa mayoría de empresas de nuestro sector a nivel latinoamericano hablamos de gestionar activos desde la perspectiva de confiabilidad, control, eficiencia de la red, mayor calidad de servicio, ¿sí? Sin embargo, ante la digitalización, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los servicios telefónicos del siglo pasado, que de unas redes de telefonía completamente rígidas, con equipos completamente centralizados y con un equipo que solamente servía para hablar, para comunicarse, moverse hacia un mundo donde predomina la flexibilidad de las comunicaciones, ¿sí? Y donde esos equipos empiezan a prestar una gran cantidad de servicios conexos y adicionales ligados a esa transformación, justamente, ¿cierto? Entonces, ahí ya van a empezar nuevos modelos de negocio, modelos ligados por ejemplo, sacarle jugo, volver negocio ese recurso que yo ya tengo en mi empresa, en mi industria, que es la demanda, y que hasta este momento la demanda se ha visto eminentemente como un gasto, ¿sí? Para una empresa industrial, por ejemplo, cuando a través de esta flexibilización, ¿cierto? Yo puedo poner la demanda como un recurso para ser posible de explotar. Y pues naturalmente, si yo tengo recursos de generación distribuida adicionales, pues con mayor razón puedo poner al servicio este tipo de fuentes, ¿no? Ya en el Valle del Cauca tenemos ejemplos claros en eso del siglo pasado, cuando los ingenios empezaron por autoabastecerse con energía eléctrica y con el pasar de los años vieron que era un negocio bastante beneficioso el poner esa cogeneración, ¿cierto? Esa generación con el recurso de bagazo que ellos tienen y ponerla al servicio de la red de Colombia. Y en este momento en los ingenios esencialmente y algunas industrias grandes sumamos cerca de 90 megas de energía que está siendo inyectada a la red en promedio, naturalmente, que es un poco más de 2 veces el Bajo Anchicayá, que es la segunda central hidroeléctrica que tiene una de las empresas más grandes que tiene el Valle del Cauca, como para que nos demos cuenta la importancia de esa innovación en modelos de negocio que se van a empezar a habilitar y a promover mucho más en este nuevo siglo que estamos viviendo. Entonces, aquí adquiere preponderancia esos modelos de generación de valor,
¿sí? Cómo medir adecuadamente esos nuevos proyectos, y pues vamos a ver más adelante que nuestra propuesta es hacerlo de una manera multicriterio, saliendo un poco de los escenarios técnicos y financieros que son los tradicionales, ¿cierto? Y mostrando que puede haber una situación de modelo de negocio. Entonces, ese para qué es de índole gerencial. Usualmente hay herramientas para ello, ¿cierto? Hay herramientas que la gerencia, la gran gerencia la maneja, o los gobiernos lo manejan, y pues son los aspectos claves con los cuales se va a tomar decisiones. El cambio sustancial que se viene es cómo hacemos para que todo este campo, todo el proceso que está acá, que sobre todo a nivel de distribución no estaba siendo medido, no generaba mayor cantidad de datos, ahora sí lo va a hacer, y cómo lo subimos para que apoye también este proceso de toma de decisiones. Entonces, el conector está de este cómo de abajo de proceso, en el para qué de negocio que tenemos en la empresa, pues de alguna manera nos ayuda, o nosotros hemos tenido unas experiencias muy interesantes con este modelo de madurez de la Carnegie Mellon University, ¿sí? El Smart Grid, modelo de madurez Smart Grid, el cual hemos aplicado en algunas empresas de la región, y que nos facilita la construcción de ese mapa de ruta de la transformación digital. Sí, lo vamos a ver más adelante. Nos permite construir un plan maestro de red inteligente basado en capacidades, indicadores, ¿cierto? Y en experiencias propias que tiene la empresa, y en ese plan de negocio que proviene desde la etapa posterior. El cómo hacer este mapa de ruta, pues son una serie de acciones, ¿no? Son una serie de directrices, de proyectos, de acciones que surgen de la construcción y de la aplicación de este modelo de madurez, pues tienen que plasmarse necesariamente en una arquitectura empresarial de esa red inteligente. Y para ello, pues existen modelos arquitecturales como el SGAM, el IEEE, ese modelo común de información SIM, que lo destacan diversas instituciones, diversos organismos como la NIT, el CNLEC, el CEN, la IEEE, ya que nos permiten visionar y nos permiten analizar la red eléctrica desde las red eléctrica de potencia, la fuerte, pues esa red robusta, pero involucrando los sistemas de comunicaciones y los sistemas de información. Es decir, tratando de buscar una mirada integral a esa red, sin descuidar el compromiso ambiental y el compromiso social, o más que sin descuidarlo, es mirando con mucho detenimiento y con perspectiva esos dominios sociales y ambientales. Entonces, esa arquitectura empresarial pues nos va a llevar a que debamos integrar diferentes recursos de red, diferentes recursos de esos prosumidores, ¿sí? Los diferentes recursos de esa movilidad eléctrica, para citar algunos, y aparecen una serie de casos de uso, ¿sí? Que hay que integrar entre sí. Integrarlo con dos criterios fundamentales. El primero es de garantizar la interoperabilidad, o de construir la interoperabilidad de esa red, garantizando la ciberseguridad tanto de nuestros clientes como de las empresas que prestan el servicio, como del Estado, sabiendo que la red, el sistema eléctrico de un país es un activo crítico, ¿sí? Desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, esto nos va a llevar a la necesidad de disponer, ¿cierto? De disponer de algunas plataformas o de algunas herramientas, de algunos modelos
de algunos marcos de referencia y estándares para apoyarnos en la toma de decisiones, ya que nuestra red eléctrica esencialmente es una red eléctrica que, si hablamos de distribución, más del 90% de esa información no se dispone actualmente en tiempo real, que es lo que justamente estamos tratando de suplir y tratando de vencer, por ejemplo, por un sistema de medición avanzada, tanto a nivel de clientes como de red de distribución. Sí, que algunos países llevan algunos avances, pero en general en Latinoamérica estamos con un retardo importante en ello. Y pues, incluso países del primer mundo, ¿no? De Europa, Estados Unidos, Canadá, no tienen un avance tan preponderante en este sentido, pero vamos hacia allá. Entonces, responder esta pregunta quizás es ese reto, ¿cierto? Si yo realmente conozco a mi sistema de distribución, lo conozco ese proceso en tiempo real y si tomo decisiones de forma asertiva. Yo sé que tomamos buenas decisiones, los operadores de la red con base en la experiencia y en la información quizás escasa disponible, se toman muy buenas soluciones, pero tenemos una gran cantidad de problemas de pérdidas, de ineficiencias, de problemas de calidad de servicio que es necesario responder y naturalmente trascender como ingenieros hacia la búsqueda de lo que significa la optimización. Entonces, mi proceso pues tiene los datos internos, o sea, los datos típicos de voltajes, corrientes, potencias, armónicos, datos de contexto que quizás están más relacionados con informaciones del mercado de energía, datos externos que indiscutiblemente Colombia, por ejemplo, es un país que es bastante limpio, tiene una matriz energética en donde la matriz varía entre un 70 y 80% con energía hídrica, de origen hídrico, y eso nos hace un país bastante limpio, pero estamos muy expuestos a fenómenos climatológicos. O sea, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, por nuestra posición esquinera entre el Atlántico y el Pacífico, nos golpea fuertemente con el fenómeno del niño y nos ha puesto a tambalear muchas veces en estos últimos años, décadas, nos ha puesto a tambalear la estabilidad de nuestro sistema energético, ¿sí? Y pues ya en el 90 tuvimos unos apagones severos, un racionamiento de energía severo y pues en los años más cercanos hemos ido hacia ese camino, pero pues bueno, ha habido tomas de decisiones que han sido, que nos han sacado de ahí, de ese problema. Entonces, la idea realmente es construir una integración de todos esos datos, que son datos de naturaleza diversa, ¿sí? Datos internos, de contexto, externos, y datos de políticas, por ejemplo, de situaciones sociales, ¿cierto? Entonces, para construir realmente una base de conocimiento integral que nos facilite en el análisis, la generación de reportes y la estructuración de estrategias. Entonces, hacia allá es donde hemos estado encaminando nuestros esfuerzos. Y vamos a presentar entonces un primer modelo que hemos construido para generar valor a través de la evaluación de proyectos KPIs. Entonces, primero en lugar, pues el esquema que nosotros seguimos tiene 4 etapas fundamentales. 4 etapas fundamentales. En su fase 1, que es la de modelar, pues lo que hacemos es modelar las fuentes de datos diversas que existen en los proyectos Smart Grid. Aquí lo que vamos o lo que pretendemos que es, hay un listado gigantesco de proyectos Smart Grid que nos orientan ese cambio. ¿Por dónde empezar? Entonces, por dónde empezar depende mucho de las políticas, de la visión de futuro que una empresa tiene, de los recursos
que se tienen, depende de los aspectos regulatorios de país, ¿sí? Pero también tenemos que hacer un análisis de la información que provenga de esos proyectos. Entonces, primero modelamos esas fuentes de datos. En una etapa 2 definimos los indicadores que nos muestran el rendimiento para hacer la evaluación y el seguimiento de proyectos. Luego es enlazar los objetivos del proyecto con los objetivos de empresa y, si es necesario, con los objetivos país, de manera tal que la evaluación sea multiobjetivo, sea multicriterio, ¿ya? Y la toma de decisiones la proponemos con un modelo AHP, ¿sí? De toma de decisiones jerárquicos, que nos entrega una matriz que nos relaciona esos KPIs con el proyecto y los objetivos empresa y país. Entonces, una vez surtida esta etapa, perdón, sí, nosotros planteamos la evaluación en 4 dimensiones. ¿Sí? La dimensión técnico-energética, quizás algunos ejemplos está la eficiencia, el uso de energía primaria, la confiabilidad, la calidad de energía, ¿sí? Las pérdidas, el SAIFI, el SAIDI, en fin, hay muchos KPIs que se pueden poner a través de esa dimensión técnico-energética, la dimensión económica, donde están los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los ingresos, los egresos, ¿sí? La dimensión ambiental, que estas son las 2 primeras dimensiones donde tradicionalmente se encajan, se enmarcan las evaluaciones de este tipo de proyectos. Pero muchos de estos proyectos no van a salir viables si nos centramos solamente en este aspecto. Es necesario introducir la dimensión ambiental y la dimensión social, porque estos proyectos de transformación digital implican usualmente fuertes inversiones. Y esas inversiones, si se analizan estrictamente desde lo técnico, energético y económico, no van a cruzar. Hay que darles una dimensión mayor. Y por eso es que nuestra propuesta es llevarlo hacia un sistema multidimensional, técnico, energético, económico, ambiental y social. Entonces, el modelo tiene 3 pasos que se dicen de alguna manera fácilmente, pero pues tienen su trabajo, ya en donde en el nivel 1 nosotros enunciamos el problema y naturalmente cuál es el objetivo que nosotros queremos cumplir con el proyecto determinado, ¿cierto? Ese objetivo problema o ese objetivo con el cual queremos suplir es, por ejemplo, el caso de negocio o la visión que se requiere cuando vamos a implantar, por ejemplo, un proyecto de despliegue AMI. Es decir, si el proyecto de despliegue AMI se mira solamente con la perspectiva de automatizar la facturación, les garantizo que en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, no cruza. Es necesario darle una dimensión mucho mayor a ese AMI desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista de habilitación de nuevos modelos de negocio para que realmente puedan ser viables. Entonces aparecen ya niveles de criterios. Ahora vamos más adelante, vamos a profundizar un poquito qué se entiende por esos niveles de criterios, ¿cierto? Nivel 1, nivel 2. ¿Para qué? Para evaluar esas alternativas que nosotros estamos planteando. Entonces, en el paso 2, nosotros ahí hacemos la consulta a los expertos. Hay expertos desde el punto de vista energético,
desde el punto de vista de operación, de seguridad, de protecciones, de económicos, ambientales, sociales, etcétera, gubernamental, de políticas, ¿sí? Entonces, cada uno tiene una mirada del proyecto, cada uno tiene una visión y tiene una calificación de cuál de esos criterios tiene mayor relevancia o importancia sobre los otros. Entonces, todas esas miradas se consultan, ¿sí? Y a partir de esas matrices que esos expertos nos generan, entramos a una matriz sintetizada, una matriz resumen, que nos permite evaluar las opciones, los proyectos, y con eso generar un ranking, generar una organización, y de ahí se establecería entonces el lugar que ocupa ese proyecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos como ejemplo, el objetivo es establecer prioridades para los proyectos de Smart Grid, y los vamos a establecer con criterios de tiempo real o cercano a tiempo real de protección y control, desde la perspectiva de operación, desde la perspectiva de ingeniería, consumo y negocio. Entonces, tenemos que desarrollar ante esos criterios unos subcriterios, ¿sí? Por ejemplo, criterios de seguridad, aquí es simplemente un ejemplo: confiabilidad, calidad, reducción de CO2, impacto ambiental, costos de producción, participación de usuarios, información de la tasa de retorno, cobertura y satisfacción, CAPEX, OPEX, desarrollo industrial, nuevos mercados, pérdidas, eficiencias. Y naturalmente esos criterios los tenemos que magnificar y los utilizamos para calificar, en el caso Colombia, cuál podría ser un orden, ¿cierto? De apuesta, un orden de los proyectos Smart Grid, para plantear un mapa de ruta. Entonces, para eso se tiene una herramienta, software, en donde se alimenta con estos datos, se alimenta con esta información. Lo hemos hecho para este caso, lo hemos hecho para evaluar, por ejemplo, tecnologías de microredes eléctricas, ¿sí? Y finalmente, ¿qué se obtiene? Se obtiene este resultado. O sea, desde el punto de vista de protección y control, una calificación para cada uno de estos proyectos piloto, desde operación, ingeniería, análisis de consumo e inteligencia de negocios, y una calificación global que se presenta en esta última columna. Este resultado no deja de ser indicador, porque naturalmente recuerden que el propósito nuestro es hacer una recomendación, ¿sí? Y quizás algún gerente mire, por ejemplo, que AMI, aunque tiene una calificación debido a las situaciones de madurez, sobre todo de nuestros países, a los costos también que en nuestros países se deja un poco relegada por acá para una fase 2 de implementación. Hay gerentes que han tomado la decisión de fortalecer AMI porque saben que AMI es un habilitador. Entonces, podemos sacarlo de aquí, de este nivel, ¿cierto? Y subirlo en prioridad y darle una mayor jerarquía. Aquí lo importante es que este escenario que teníamos antes, de 11, 12 proyectos que no sabíamos cuál era una prioridad, aquí de alguna manera se le da un ranking y se le dice arranque por proyectos de eficiencia energética, por aplicación de planes de tarificación de incentivos, por generación distribuida, por ejemplo, y va así profundizando hacia abajo, ¿cierto? En este tipo de proyectos, y se establece un orden recomendado para una empresa de servicios de energía eléctrica. Bien, entonces, continuando con las herramientas, aquí tenemos una nueva que es el modelo arquitectural IEEE 2030. Ese modelo arquitectural es un recurso que nos da la IEEE,
¿cierto? En donde nos permiten mirar sobre un mismo plano, sobre una misma, sobre un mismo diagrama, ¿cierto? Tres perspectivas del mismo problema. O sea, el problema de modernización de la red eléctrica desde la perspectiva de los sistemas de potencia, de las tecnologías de comunicación y de las tecnologías de información. Este modelo lo aplicamos a un país de Latinoamérica con un proyecto, sí, y muestra algo muy interesante. O sea, desde el punto de vista de sistema de potencia, muestra la interconectividad perdón, antes que nada, el verde significa las conexiones que actualmente cuenta el sistema. En amarillo son todas esas conexiones que queremos habilitar en un horizonte de 3 años, ¿sí? Y el verde son esas conexiones que queremos habilitar en un horizonte de 8 años, ¿sí? Entonces, aquí no observamos cómo el verde está mucho más enfocado, más cercano hacia la generación, hacia la transmisión y a la operación. Eso significa que nuestras redes eléctricas y en general de Latinoamérica tienen una gran madurez desde el punto de vista de generación y transmisión. O sea, la interconectividad es muy fuerte, ¿cierto? Y la robustez de esa infraestructura de generación y transmisión es alta, ¿cierto? Sí, y fíjense que el rojo está predominando mucho más hacia el lado de la distribución y del cliente, que es la gran deuda que tenemos y es lo que tenemos nosotros que marcar hacia futuro. Es decir, ver cómo promovemos la conectividad de la distribución y el cliente, naturalmente, con los centros de operación y llevando a través de ello hacia la gran generación. El rojo que vemos aquí más en generación está asociado hacia esos grandes almacenamientos, ¿sí? A ese almacenamiento que podríamos tener en las centrales de generación, ¿cierto? Quizás las eólicas sobre todo, ¿ya? Para poder volver gestionable esa energía. Ese es el retardo que nosotros veríamos. Quizás este Bullion Storage quizás ni en 8 años sea una realidad para Latinoamérica, pero bueno, queda ahí el cuestionamiento. Y en amarillo, pues están esas relaciones que existen entre distribución y cliente, ¿no? Sobre todo, y entre distribución y centro de operaciones. Entonces, este es el ejercicio que se hace sobre Marco y nos permite... Oh, perdón. Disculpen que tuve un problema con PowerPoint. Disculpen. Sí, estábamos en este punto, sí, y veíamos que pues en amarillo el horizonte de mediano plazo que se construiría pues está más orientado a cumplir con esa deuda que tenemos con distribución, cliente y operación. Eso nos marca una especie, un mapa de ruta en donde nos dice que nosotros debemos generar quizás 6 campos de acción desde el punto de vista de los sistemas de potencia para una visión 2030 que se le planteó para este país. Primero, pues, fortalecer
los sistemas de operación y control de distribución SCADA, y ojalá ir un poco más allá, ¿cierto? Ir de SCADA a un sistema de gestión del sistema de distribución. Integrar y desplegar dispositivos de sensado, protección y control de remoto en campo. Integrar la generación distribuida, ¿cierto? En el dominio de la distribución. Propender para que ese cliente tradicional, rígido, que tenemos actualmente, lo volvamos un prosumidor, o sea, que sea un cliente que consuma y genere, ¿sí? Integrar los mercados y los sistemas de control y operación de distribución y proveedores, y aunque fortalecer el almacenamiento. O sea, somos unos convencidos de que el almacenamiento es uno de los recursos energéticos distribuidos que más aportes van a realizar desde la perspectiva de garantizar esa estabilidad operativa y finalmente de generar economías en el cliente. Este sistema también se plantea, o sea, en la perspectiva arquitectural, desde el punto de vista de comunicaciones, pone a los ingenieros de sistemas, a los ingenieros electrónicos, a los de telecomunicaciones y a los electricistas a hablar en un mismo lenguaje, a hablar sobre un mismo plano, y no esa convergencia de discursos y de expresiones que tiene cada una de las profesiones. Esa es la gran ventaja también que tiene IEEE. Y aquí se repite, pues, naturalmente la situación. Vemos como el verde está mucho más marcado hacia generación-transmisión y el rojo está más orientado a futuro desarrollo en distribución y cliente, ¿cierto? Pues esto cabría todo un análisis detallado para establecer cuáles serían las acciones y las actividades desde el punto de vista de perspectiva de comunicaciones, perspectiva de información, y nos muestra toda una serie de acciones que uno debería hacer en el mediano plazo, en el largo plazo, desde la perspectiva de potencia, de la perspectiva de comunicaciones y desde la perspectiva de información. Entonces, esta información, esto pues no nos vamos a detener, pero estas son una serie de acciones que se recomendaría. Finalmente, vamos a mostrarles cómo se podría planificar y evaluar ese cambio usando ese modelo de madurez Smart Grid. Entonces, un modelo de madurez es una herramienta que nos permite conocer y estimar capacidades, desarrollos, avances de los diferentes procesos misionales, de los diferentes procesos funcionales que una empresa del sector eléctrico tiene, ¿cierto? Todo eso desde el punto de vista de visión presente y futura, en un horizonte de mediano plazo, de largo plazo, como uno lo quiere especificar, pero enmarcado en un desarrollo Smart Grid, ¿cierto? Y mostrando retos que implica la modernización de la red eléctrica. El modelo nos muestra 8 dominios de análisis. O sea que esto trasciende realmente a los métodos clásicos de planificación del cambio que tienen los administradores o los ingenieros de procesos, ¿sí? Este modelo realmente nos muestra un panorama muy amplio, ¿sí? En 8 dominios que son estrategia, gestión o regulación, organización y estructura, operación de la red. O sea, fíjense que los dos primeros están mucho más enmarcados en la parte administrativa. Aquí estaremos en operación de la red y gestión de activos y trabajo o fuerza laboral distribuida, que también se denomina, ¿cierto? Como las dos grandes operaciones o funciones que tenemos desde una empresa, fundamentados en la tecnología que hayamos adquirido y en la tecnología que se requiere adquirir para asegurar ese cambio, ¿sí? Entonces, mirando las necesidades del cliente, mirando esos nuevos modelos de negocio que están dados en integración en la cadena de valor. O sea, aquí surgen recomendaciones sobre nuevos negocios, nuevos modelos de negocio y sobre la sociedad
y el medio ambiente. Entonces, se establecen 5 niveles. El de inicialización, donde pues se muestra que la empresa quizá está dando los primeros pasos, y si no los está dando, pues le muestra cuáles son los pasos que se deben dar. En habilitación sería el segundo nivel, donde se demuestra que ya la empresa tiene una estrategia clara y la inversión está orientada con respecto a esa estrategia, y ya hay proyectos que están iniciándose, ¿cierto? Si no está así, pues también le muestra cuál sería el camino, cuál debería ser el deber ser para habilitar o para llegar al nivel de integración, ¿sí? En donde los desarrollos Smart Grid de la organización ya realmente permiten medir la mejora del rendimiento y quizás generar valor, para pasar a optimización, donde ya estamos utilizando toda esa información, toda esa data generada por la red para optimizar mis procesos y quizás para abrir nuevos caminos, innovar en servicios y ser líder en el sector, que sería el cumplimiento del quinto sector. Entonces, nosotros aplicamos esta metodología, ¿cierto?, en algunas empresas, en donde para ello pues miramos, partimos pues de una visión, objetivo, plan estratégico, se trabaja unos talleres con grupos de ingenieros de las empresas, ¿sí? Y se acompaña quizás de un plan de formación de capacidades previo para poner en contacto con el estado del arte, ¿cierto? Y la situación actual, que es llevada hacia el modelo de madurez, genera una calificación de la situación actual de la empresa, y esa situación actual, ese mismo grupo, con la formación de capacidades que se recibe y con la visión que tiene y el plan estratégico que se tiene, se define una situación futura, ¿cierto? Esa situación futura también genera una calificación, se hace un análisis de diferencias, y a partir de ahí se genera el mapa, la matriz de modelo de madurez, perdón, Smart Grid actual, la matriz de modelo de madurez Smart Grid futuro, un informe de resultados, un análisis de esfuerzos, o sea, qué esfuerzos debe hacer la empresa para alcanzar ese nivel futuro, el mapa de ruta, un mapa de proyectos y un mapa de tecnologías, ¿sí? En un caso particular, esto es lo que se muestra típicamente, y hemos visto que de alguna manera varias empresas mantienen como esta tendencia, ¿cierto?, a tener un nivel de dar los primeros pasos en el modelo de madurez Smart Grid, pero vemos que gestión de activos y en este caso operación en la red tenían bajo nivel, no siempre operación de la red, aquí en este caso me dio así, pero ese no es un comportamiento normal, pero sí gestión de activos no es algo que las empresas estén haciendo basado en información. Así, eso está más hecho basado en heurísticas. Lo mismo que la generación de valor, ¿cierto? En cadena de valor, lo mismo que el trabajo con los clientes. Entonces, estos son resultados que usualmente se tienen y se pueden mirar cuáles son los alcanzables, cuáles son los resultados que queremos ver en horizontes de 4 años, de 9 años, de 3 años, 5 años, 10 años, en fin, ya lo que las empresas así lo requieran. Entonces, este es un ejemplo de mapa de ruta solamente para el dominio de esta empresa en particular. Pues no, de verdad no vale la pena pues entrar en detalles, ¿cierto? Pero aquí marca, por ejemplo, cómo se dice que queremos desarrollar una visión Smart Grid a nivel de país. Este fue realmente para un país, no para una empresa. Incorporar la visión Smart Grid en las diferentes empresas de energía que están, implantar un modelo de gobierno de la red inteligente a nivel de país, ¿cierto? Para conseguir que entre el 2027 al 2030 la visión y la estrategia Smart Grid impulse y la estrategia y la dirección de las diferentes empresas. Entonces, así hay una serie de acciones que se recomiendan dominio por dominio, ¿sí? Y aparece esta gran torta, ¿sí? Esta gran rueda de acciones
Smart Grid, en este caso específico fueron para el Perú, ¿cierto? En una visión 2030, donde para cada uno de los dominios, cada uno de los horizontes, se plantea una serie de acciones y de recomendaciones que pues ya desafortunadamente el tiempo no me da para entrar a delimitar, pero pues nosotros les podemos compartir esta presentación y marcar entonces cuáles serían los niveles por cada uno de ellos. Y finalmente son acciones, políticas de regulación las que se plantean. Y quiero rematar, perdón, con esto. ¿Sí? Las tecnologías habilitantes, ¿cierto? Las tecnologías que se plantean en un modelo Smart Grid. ¿Sí? Y miren cómo el desarrollo del modelo de madurez me permite ver cómo, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿cierto? AMI actualmente se encuentra en este nivel en donde solamente AMI impacta la estrategia, la organización y la tecnología, pero aún no se impacta gestión de activos, por ejemplo, no se impacta al cliente, no se puede generar valor, ni tampoco se impacta a la previsión social y ambiental. Pero si en el horizonte de 2025 se ejecutan las acciones que se recomiendan en ese mapa de ruta que nosotros les prendamos, el impacto sería mucho más importante, mucho más interesante en el corto plazo y en el Perú, pues sobre todo AMI aún no se estaría utilizando solamente en gestión de activos y fuerza laboral, porque requiere unos esfuerzos mayores. Pero en el 2030, de ejecutarse todas las acciones, este proyecto estaría impactando absolutamente a todos los dominios del modelo de madurez, estableciendo como entonces una verificación y de la importancia que tiene AMI y de la importancia que tiene el modelo de madurez para evaluar ese nivel de impacto. Entonces, yo quiero cerrar, van a ser las 3 de la tarde y pues yo sé que la cita con ustedes será de 1 hora, no quiero abusar más del tiempo y agradecer a parte del equipo de trabajo que tenemos en el grupo. O sea, naturalmente, esto no es resultado de unos pocos, sino que todo lo contrario, de un gran equipo de trabajo con el cual estamos desarrollando estas tareas. Muchísimas gracias y pues no sé si hay espacio de tiempo para algunas preguntas, Dani, o si tenemos que cerrar. Bueno, la verdad es que tenemos muy poquito tiempo. Quizás una pregunta, si es posible. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Alfredo, con el mayor de Alfredo los Espinosa gustos. del Muchas INEL en gracias. México. Eduardo, muchísimas gracias. La verdad es que se me hace sorprendente cómo un tema tan increíblemente complejo nos lo puedes explicar con tanta facilidad, de manera que es increíblemente entendible. Al respecto, me sorprendió mucho uno de los primeros diagramas que nos mostraste, en donde viene condensado en un solo flujo en la totalidad de las estrategias. ¿Este diagrama está basado en algún estándar o es una propuesta desarrollada por el grupo? Esa es mi pregunta. No, este es una propuesta que la estamos construyendo justamente en una tesis doctoral, ¿sí? Actualmente del grupo, y es fruto de la experiencia, tanto del estudiante, como que el estudiante realmente tiene una gran experiencia en el sector energético, y de los desarrollos que actualmente está haciendo el grupo. O sea, es una propuesta de grupo, no está basada en un estándar, y pues la idea es prontamente publicar, y pues para mostrarle a la comunidad esta manera, ¿no?, de ver. Aquí quizás yo olvidé, Alfredo, mostrar la importancia de la formación de capacidades, ¿no?, que está aquí como vertical a lo largo de toda esta construcción.
la gestión del conocimiento, la gestión del cambio, y por el otro lado, la ciencia de datos, que es fundamental para la construcción y la justificación de la toma de decisiones. Pero sí, esa es una propuesta propia, Alfredo. Muchas gracias. Estaré atento y ávido de conocer el documento publicado. Con el mayor de los gustos, Alfredo. Encantado, sí, señor. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo. Vamos a estarles compartiendo estas memorias de la presentación del profesor Eduardo Caicedo y dejamos habilitado el correo electrónico del profesor para que puedan enviarle sus consultas y se interesen un poco más sobre el tema. Les agradecemos mucho su amable participación. Que tengan una feliz tarde.